Bueno, muy buenas tardes desde Xi'an, 12 de diciembre. Hemos estado unos días sin preparar podcast por ajetreos varios. Entre otras cosas, he estado últimamente en un foro sobre el socialismo en Pekín, después en la ciudad de Fuzhou y después en Xiamen. Así que nada, ha sido una oportunidad de conocer un poquito más rincones de China y de conversar con camaradas de muchos países, de muchos países. He conocido por primera vez a camaradas de Laos, de su importante proceso, de un economista marxista de Malawi, comunista de Kenia, de Ghana, otro economista marxista de Japón, de Argentina, los camaradas queridos de Argentina con los que habíamos hecho ya algunas cosas online en Volver a Mars, Marcelo especialmente, y por supuesto con Atilio Borón, que ya habréis escuchado la entrevista. Y justo eso es lo que os iba a compartir hoy, que es una pequeña charla de 15 minutos que me tocó dar en el marco de estas actividades, en concreto en Fuzhou, que es una ciudad donde tuvo ahí, la dirigió municipalmente Xi Jinping durante los años 90. Y bueno, me pidieron una participación, ya digo, muy breve sobre la cuestión del valor contemporáneo del marxismo y los retos de la juventud, ¿no? En ese marco de ideas, qué hacer para que la juventud se acerque al marxismo. Claro, ya digo, una cosa muy, muy breve, muy general, pero es un tema en el que estoy metido hasta las cejas desde hace un poco, así que me sentía cómodo para hablar 15 minutos sobre él. Lo que he hecho ha sido traducir al castellano la presentación aquella, que la hice en inglés, y os la venía a compartir aquí ahora. Así que os voy a leer tal cual, como fue la presentación. Eso, pues el valor contemporáneo del marxismo, los retos de la juventud. Buenas tardes, compañeros, colegas, estudiantes, camaradas. Primero quiero agradecer a la Universidad de Fuzhou y a la Academia de China de Ciencias Sociales por invitarme a compartir algunas ideas y a escuchar al resto de compañeros. Esta ponencia se titula El valor contemporáneo del marxismo, los retos de la juventud. Está dividida en 3 pequeñas partes. 1. El valor contemporáneo del marxismo. 2. La importancia de que la juventud progresista del mundo aprenda sobre el marxismo. 3. Cómo pueden aprender los jóvenes el marxismo. Bien, primer punto, el valor contemporáneo del marxismo. ¿Dónde radica el valor contemporáneo del marxismo? Pues en el hecho de que se trata de una visión integral del mundo para su transformación. Esta visión siempre está en desarrollo y en la práctica prueba continuamente su eficacia. Pero el desarrollo del marxismo no se opone a sus fundamentos. Para desarrollar el marxismo es necesario estudiar rigurosamente sus fundamentos. Stalin publicó 2 artículos entre 1906 y 1907 titulados Anarquismo o Socialismo. Al comienzo de ellos indicó: el marxismo no es solo la teoría del socialismo, es una concepción integral del mundo, un sistema filosófico del cual se desprende lógicamente el socialismo proletario de Marx. En 1913, Lenin dijo algo muy similar en 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. Dijo: la doctrina de Marx es omnipotente porque es exacta, es completa y armónica, da a los hombres una concepción del mundo íntegra y conciliable con toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. ¿Por qué el marxismo es tan amplio? Porque la transformación socialista del mundo exige tarde o temprano una comprensión general y coherente del mundo que muere y del mundo que comienza a nacer. Para librar a la clase obrera revolucionaria de toda influencia religiosa y de otras formas de idealismo, Engels tuvo que escribir el Anti-Düring. En este libro hay reflexiones sobre el universo, sobre la botánica, la química, las matemáticas,
y, por supuesto, sobre la historia de la humanidad, el capitalismo y las necesidades del socialismo. En 1909, Lenin tuvo que escribir su libro Materialismo y Empirio-criticismo para mostrar que el materialismo dialéctico era la concepción filosófica adecuada también para enfocar los nuevos descubrimientos de la física. En aquel momento, algunos intelectuales de su partido estaban confundiendo cuestiones de principio sobre la materia y su relación con la conciencia. Estos problemas teóricos que resolvía Lenin no eran los problemas inmediatos de la lucha obrera y campesina en Rusia en 1909, pero nunca se hubiera logrado consolidar el Partido Comunista y por tanto alcanzar la revolución socialista si el partido hubiera arrastrado defectos en la concepción filosófica. Por tanto, Lenin hizo su papel como teórico y maestro del proletariado revolucionario. ¿Cómo se comprueba que el marxismo es una concepción integral del mundo? El estudio de la dialéctica de la naturaleza, al que Engels dedicó más de una década, no solo ayuda a los trabajadores a librarse de las ideas religiosas sobre la naturaleza, también ayuda a los científicos naturales a afrontar mejor su objeto de estudio y el progreso de su ciencia. Además, el marxismo dio a las ciencias sociales su verdadero fundamento científico. Historiadores, sociólogos, antropólogos, psicólogos, en todas las ramas de las ciencias sociales, la concepción materialista de la historia ayuda a orientar las investigaciones y a encontrar la esencia de los fenómenos. Y también ayuda la dialéctica materialista, pues sin la comprensión de la teoría del reflejo, sin la comprensión de las leyes del pensamiento, habrá muchas más dificultades para explicar de qué modo los seres humanos entienden su realidad y por qué lo hacen de determinado modo. Pero esto no es todo. El marxismo dio a los escritores y artistas una concepción de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Y les dio también una concepción estética sobre el modo en que, de toda la compleja realidad, el arte refleja aspectos particulares que son especialmente capaces de transmitir la esencia de las cosas. Les enseñó a crear arte en consonancia con el desarrollo de la humanidad, en la era de la lucha por el socialismo, y en relación con las multifacéticas necesidades estéticas de los trabajadores. Y esto tampoco es todo. El marxismo muestra la necesidad histórica de luchar por el progreso socialista. El marxismo muestra que el socialismo no es un deseo utópico, una aspiración ideal, sino una tendencia irrefrenable de la humanidad en su actual estado de desarrollo. Es la salida necesaria e inevitable a las contradicciones del capitalismo. De este modo, el marxismo da bases científicas firmes a la entrega por la lucha socialista, por la lucha por la conquista del mundo comunista. Conocer la profundidad del marxismo convierte al débil en fuerte y hace ver con claridad a quienes hasta entonces se sentían confundidos. Para que toda esta fuerza clarificadora del marxismo se despliegue, está su punta de lanza, el Partido Comunista. El Partido Comunista es el destacamento de vanguardia de la clase obrera, que guía al conjunto de la clase y a las amplias masas a la toma del poder y al progreso socialista. Y para ello necesita aplicar continuamente, científica y abnegadamente, el marxismo. Lenin dijo que sin teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria. Pero además, cuando los partidos comunistas hacen grandes triunfos, cuando toman el poder y construyen el socialismo, como ocurre en la República Popular de China, el marxismo es empleado por masas crecientes de la población como herramienta teórica de progreso. Todo este es el valor contemporáneo del marxismo. Podríamos hablar horas sobre su importancia en uno solo de los campos del conocimiento y de la actividad humanas. China ha logrado enormes avances en dar a conocer esto. Yo soy de España y en mi país los comunistas fuimos derrotados y tenemos, por tanto, por delante muchísimas tareas. Pero los comunistas miramos a las grandes tareas de frente y nos preparamos y trabajamos para resolverlas. Punto 2. La importancia de que la juventud progresista del mundo aprenda sobre el marxismo. En los países capitalistas, la juventud, como todo el resto de la población, está sometida a la enorme presión de la propaganda capitalista. La televisión, la radio e Internet distorsionan la realidad. Esto tiene lugar más intensamente en los países imperialistas como España, que son miembros de la OTAN. La conciencia histórica de la juventud es muy débil. También se le dificulta comprender los problemas del mundo y las causas de los conflictos actuales.
La juventud es impulsada a pasar el tiempo haciendo cosas sin importancia. Se promueve el consumo excesivo de alcohol, las drogas ilegales están al alcance de todos. La situación social empuja a la juventud a que se conforme con entretenimientos simples y a que no desarrolle una conciencia revolucionaria. Pero la juventud, especialmente la juventud trabajadora, vive los profundos problemas del capitalismo. La mayoría de la juventud de países capitalistas como España puede ver que hay problemas que deberían solucionarse, pero a menudo no sabe orientarse políticamente. No obstante, en la juventud también hay sectores más conscientes. Hay una juventud progresista que conoce algunas de las etapas de represión sangrienta que tuvo lugar en España y que conoce algunas victorias revolucionarias de nuestro pueblo. Juventud que sabe que hay otros pueblos en lucha y que están construyendo otro mundo distinto. Nosotros trabajamos para acercar el marxismo a la juventud. Si logramos que la juventud progresista, la juventud descontenta con los problemas del mundo, empiece a adentrarse en el marxismo, sembraremos una gran semilla. Debemos tomarnos en serio este esfuerzo. Los clásicos del marxismo son poderosos. Los jóvenes con inquietudes pronto encuentran en ellos un conocimiento que quieren dominar más y más. La juventud a veces tiene dificultades para entender la vida. Va descubriendo cosas que le agradan del mundo actual y cosas que no. Pero le cuesta tener una visión de conjunto. El marxismo le da una visión de conjunto científica. Incluso cuestiones que surgen en su vida y que le interesan intensamente y que mueven sus emociones, como el amor o la guerra, debe saber que tienen una historia, que la humanidad no siempre ha amado igual en todos los momentos y que las guerras no han existido siempre, y que, por ejemplo, Engels ya analizó esto en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En la sociedad socialista del futuro, la guerra desaparecerá, pero la capacidad humana de amar se continuará desarrollando. Si la juventud progresista avanza en el dominio del marxismo, aumentará su claridad sobre los problemas y también su implicación. El marxismo impulsa el despliegue de la juventud progresista y su conversión en juventud revolucionaria. Punto 3. ¿Cómo pueden aprender los jóvenes? Pero tampoco es bueno hacerse ilusiones. En España, entre 1955 y 1975, muchos jóvenes se acercaron al marxismo. Muchos de ellos militaron en el Partido Comunista de España en la ilegalidad, en la clandestinidad. Pero en esos mismos años se gestó y floreció el eurocomunismo. Como sabéis, el eurocomunismo fue una desviación derechista que tuvo lugar en Occidente en el movimiento comunista. Todos aquellos jóvenes que se acercaron no fueron bien educados en el marxismo. Cuando los partidos comunistas occidentales se debilitaron en los años 80 debido a la desviación eurocomunista, muchos de estos jóvenes que habían luchado con los comunistas se pasaron después a la socialdemocracia e incluso a los liberales. Algunos de ellos han acabado colaborando con los sectores más reaccionarios. El camarada Xin Xianyang ha indicado esta mañana que el Partido Comunista lidera la modernización en China. Nosotros aprendimos, gracias a Lenin, Stalin y Mao, que el partido es igual de extraordinariamente importante para lograr tomar el poder. Fortalecer y desarrollar el Partido Comunista es la única forma de acercar más y más el marxismo a la juventud progresista. Así podrá la juventud comenzar a estudiarlo y prepararse para desarrollarlo y aplicarlo. Hace falta hacer un esfuerzo sistemático y sostenido entre la juventud. Para eso hace falta un partido que organice a sus intelectuales para hacer trabajo teórico con los trabajadores, pero también con los jóvenes dentro y fuera de la universidad. Yo tengo 34 años. Desde que tengo 28 he estado en espacios de estudio y difusión del marxismo con gente que tiene desde 18, 17. En cada país el marxismo tiene una presencia determinada y cada país tiene una capacidad diferente para educar a la juventud en el marxismo. En China hay escuelas de marxismo, hay clases en el instituto, hay carreras, máster, doctorados. Yo estudio un doctorado en teoría marxista en la Universidad Yaotong de Xi'an. Hace unos meses le conté a un compañero que en España organizábamos un seminario con algunos estudiantes y un profesor para leer El Capital y dar algunas charlas. A él le sorprendía que hiciésemos todo aquello al margen del contenido de la propia carrera de economía, al margen de la propia universidad. Le sorprendía que no se estudiase El Capital durante la carrera. Pero esa es la realidad. En las universidades españolas prácticamente no existe el marxismo. En cambio, hay muchas teorías enemigas del marxismo.
En mi ciudad, Bilbao, se formó en 2015 un grupo de estudio del Capital en la Facultad de Economía y otro de Arte y Marxismo en la Facultad de Bellas Artes unos años más tarde. Esto es una tarea pequeña y humilde, pero a veces me pregunto si los comunistas de Occidente no nos hemos olvidado de las pequeñas y humildes tareas que van preparando la victoria futura. En 1921, el Partido Comunista de China también era una organización pequeña y humilde. En el último capítulo de Fundamentos del Leninismo, Stalin explicó la relación entre las pequeñas tareas diarias y los grandes objetivos históricos. Si no es por esos grupos de estudio, al que yo me sumé en 2017, ningún alumno podría tener un acercamiento serio al marxismo, por ejemplo, en la Facultad de Sarrico, de mi ciudad, en la Universidad del País Vasco. Por desgracia, siempre han venido pocos estudiantes y solo algunos trabajadores, pero hay que orientar a los pocos que quieren avanzar en el marxismo. En 3 o 4 años comienzan a dominar varias cuestiones fundamentales y se vuelven capaces de explicar en su entorno y traer a más gente joven al grupo de estudio. Así pudimos llegar a tener en 2021 4 talleres al mismo tiempo, uno sobre arte y marxismo, otro sobre marxismo y cuestión de la mujer, otro sobre las teorías de la plusvalía de Marx y otro sobre el primer libro del Capital. Para comenzar, solo se necesitan a 1 o 2 personas con conocimiento de la materia y un par de jóvenes con simpatía para difundir la actividad y con ímpetu para estudiar. A esos grupos siempre llega al inicio más gente de la que luego aguanta el estudio semana tras semana. Pero semana tras semana, los que aguantan se van formando como jóvenes marxistas. Cada curso se pueden llegar a estudiar entre 500 y 1000 páginas sobre el tema en cuestión. Aquellos que tienen más dificultades para continuar o que se cansan, siempre recuerdan de buen grado las jornadas de estudio y debate y siempre mantenemos contacto con ellos. Hay que saber emplear los medios que utiliza la juventud. Las redes sociales son muy importantes para difundir el marxismo y actividades de estudio. También se puede emplear recursos audiovisuales. A menudo permite obtener rápidamente una visión de conjunto. Pero no hay que sustituir el estudio de los textos por los recursos audiovisuales. No hay forma de educar en el marxismo sin educar en su lectura. Buscar siempre atajos atractivos no resulta una solución. A veces se habla de que hay que estar atentos a los temas que le interesa a la juventud. A veces se interpreta que a la juventud solo le interesan temas juveniles y cuestiones banales. Tenemos que ser realistas. Hay una parte importante de la juventud, al menos en España, que no tiene voluntad de profundizar en sus inquietudes sociales, históricas y filosóficas. Eso lo genera nuestra propia sociedad. La mayoría de la juventud en España, especialmente en los momentos de relativa estabilidad, no tiene interés en dedicar ni 5 minutos a leer una hoja sobre algún análisis crítico de la sociedad y nada en particular sobre marxismo. Pero hay una parte de la juventud que sí ha desarrollado una voluntad más profunda y que comprende la necesidad de la formación teórica. Hay que llegar a esa parte importante de la juventud que sí tiene esa inquietud o que está muy cerca de desarrollarla. Ahí hay una parte que se inclina hacia el marxismo y a ella nos debemos. Los círculos de estudio son pequeños, pero capaces. Cuando la fuerza científica del marxismo comienza a ser asimilada por cualquier persona, se vuelve una herramienta muy potente. En nuestros grupos de estudio, varios miembros han dado el paso de estudiar el marxismo a convertirse en activos comunistas. La experiencia muestra que en este proceso hay que ser paciente. No existe una forma rápida de formar en el marxismo. Hay que hacer mucho trabajo, ser muy pedagógicos, ofrecer textos complementarios a quien tiene más interés, no agobiar a los que tienen una situación complicada entre estudios, trabajo y otros asuntos vitales, mostrarse siempre a disposición, etc. Nuestro propio dominio del marxismo se pone a prueba cuando intentamos formar a los jóvenes. Nunca tendremos un dominio del marxismo ni de toda la realidad material e intelectual que es necesario investigar, como para colmar todas las dudas de un joven que ha comenzado a ver la potencia de esta concepción y que se lanza a comenzar a dominarla. También nosotros tenemos que fortalecer nuestro estudio. De lo que no cabe duda es que si no logramos que cada vez más sectores de la juventud se acerquen a estudiar el marxismo, no podremos elevar a la larga las fuerzas del comunismo. Y este objetivo de futuro es indispensable. China avanza, los demás países socialistas también, Rusia recupera su soberanía nacional, en América Latina y en África los pueblos se levantan, pero ¿y Europa?
Europa se encuentra atrasada en la lucha internacional. Europa necesita recuperar un movimiento comunista fuerte, fortalecer los partidos comunistas y educar cada vez más a la juventud son tareas esenciales para que los trabajadores de Europa contribuyan a la emancipación universal.